Bienvenidos a este segundo episodio de GitHub Start, donde vamos a estar mostrando y un poco comentando diferentes repositorios que nos gusten de GitHub a Joan y a mí. Vamos a cambiar el formato un poco como dijimos en la última tertulia, que si no lo habéis escuchado ya podéis ir allí. En vez de hacer dos GitHub Start en un episodio, vamos a hacer una GitHub Start por episodio para no mezclar un poco conceptos y, bueno, que el vídeo tenga un sentido. Bueno, hola Joan, ¿cómo estás? Pues muy bien, Martí, muy expectante de lo que me vas a presentar hoy. Creo que te va a gustar mucho. Lo de hoy sí que casi seguro que lo vas a conocer, pero no sé si habías entrado un poquito al detalle nunca, así que a ver qué te parece. Antes de decir pues, de qué va a ser esta GitHub Start, quiero contextualizar un poco algún concepto, ¿no? Porque en el desarrollo de software muchas veces hablamos de CI/CD, ¿no? Pues, ¿qué es CI/CD? Bueno, es una práctica de DevOps que agrupa Continuous Integration con Continuous Delivery o Continuous Deployment. Estos dos conceptos, Continuous Integration, ¿qué es? En el desarrollo del software, normalmente los desarrolladores desarrollan en su entorno local y luego hay un proceso donde se unen todo lo que hace a cada desarrollador y ese código termina desplegado en los diferentes entornos que tiene la empresa para terminar siendo en el entorno de producción que ya llega al cliente. Ese proceso suele ser, bueno, es un proceso complicado y delicado y los DevOps o la filosofía de DevOps intenta pues automatizar ese proceso y eso da nombre al CI/CD, que es Continuous Integration y Continuous Delivery. En la parte de Continuous Integration encontramos pues esa unión del código de los diferentes desarrolladores y un conjunto de procesos de test, de compilaciones, etcétera, que nos hacen comprobaciones de seguridad y de funcionamiento en la unión de ese código. Y luego hay la parte de Continuous Delivery o Continuous Deployment, que luego ahora veremos la diferencia, pero básicamente se encarga de preparar ese código ya unido para que esté a punto para ser desplegado en producción. Un caso podría ser, por ejemplo, si nosotros desplegamos nuestro código, construimos una imagen y la desplegamos en un entorno de Kubernetes, por ejemplo, pues sería la construcción de esa imagen. El Continuous Delivery, Continuous Deployment es un poco ambiguo porque siempre vemos CI/CD, pero no sabemos nunca CD a qué se refiere, a Delivery y Deployment. ¿Cuál es la diferencia? En la parte de Delivery solo preparamos ese código para que una interacción humana decida cuándo deployar ese código, ese nuevo código, y en la parte de Continuous Deployment, ese código es deployado automáticamente. Simplemente un proceso lo pasa directamente a los entornos de producción. Entonces, Joan, nosotros que somos DevOps Engineers y que desarrollamos esos pipelines de CI/CD, ¿nos puedes explicar un poco a la práctica qué son? Bueno, pues yo diría, en mi mundo ideal siempre digo que en la parte de CI, de CI, am, tendría yo tanto textos unitarios, ¿no? Textos más a nivel de código que corran muy rápido y den feedback muy rápido. También textos de integración, ¿no? Que tengan que probar quizás cosas más complejas que los test unitarios no llegan. Luego tendría textos de seguridad, tanto sean de vulnerabilidades, del código. También nosotros, por ejemplo, usamos Sonar Cloud, ¿no? Que me flipa porque detecta líneas de código duplicadas, también detecta fallos de seguridad, el coverage queda ahí reflectido y si no pasas del coverage, pues no te deja mergear, todas esas cosas, ¿no? Entrarían en el scope del CI. Y Correcto. por la parte de SD, Martí, ¿qué serían? Bueno, nosotros en concreto lo que hacemos es pues, utilizar, porque ese pipeline lo hacemos con GitHub Actions, ¿no? Que es una herramienta de definición de pipelines de CI/CD en la que puedes ejecutar todas esas cosas en un entorno controlado. Entonces, en la parte de CD, pues tenemos el push de esa imagen que construimos en ese pipeline a un repositorio de imágenes, como podría ser el de Amazon, o hay veces que se trabaja con Harbor o cualquier repositorio de imágenes. Y luego la última parte, porque nosotros estamos más acostumbrados a trabajar con Continuous Deployment, en la que se hace un trigger en el clúster de ECS, por ejemplo, donde le decimos, he actualizado esa imagen, levántame un nuevo servicio con esa imagen, ¿no?
Totalmente. Vale, ¿y qué pasa, Joan? En todo ese proceso, todo el rato estamos refiriéndonos al software, al código, ¿no? Es un CI/CD, pero solo de software. Exacto. Parte de la funcionalidad que ejercemos en un equipo de DevOps es también encargarnos de la infraestructura donde se ejecuta ese código. Y con infraestructura, pues me refiero a la parte de networking, a la parte de storage, a todas las conexiones que va a tener ese nuevo servicio, a los recursos de ese nuevo servicio, los permisos y los accesos que necesitará ese servicio y un etcétera muy largo. Esa parte la vemos un poco olvidada, ¿no? En ese flujo de CI/CD que es tradicional, o al menos que yo he Sí. conocido. No, totalmente. De hecho, también nos podríamos imaginar, parte de CI, ¿no? Podríamos correr textos de integración que nos digan, por ejemplo, ojo, que vas a desplegar unas cosas que van a costar 500.000 euros en una semana, Correcto. que hay una herramienta muy chula que el otro día, Martí, estábamos viendo. También nos podría decir, ojo, que esta configuración que estás haciendo, estás exponiendo un puerto público y no es seguro, o cosas así. Serían todas las partes de CI, ¿no? En este caso. Sí, sí. Y es por eso que mi estrella de hoy va por Argo CD. Argo CD es una herramienta de Continuous Delivery. Ah, Del concepto GitOps. GitOps es básicamente trasladar todas esas buenas prácticas de DevOps que suelen estar enfocadas al desarrollo o al software, pero trasladadas a la infraestructura, ¿no? Pues esa parte de Continuous Integration también hacerla con infraestructura. La parte de Continuous Deployment también con infraestructura. Entonces, Argo CD es una herramienta de Continuous Deployment, de infraestructura. ¿Y qué hace Argo CD? Argo CD es un servicio que tú tienes en tu clúster de Kubernetes y a partir de una definición declarativa de tus aplicaciones está o bien recibiendo webhooks de GitHub o bien haciendo pooling a los diferentes repositorios, detectando cambios en los archivos que definen tu infraestructura y sincronizando esos cambios a tu infraestructura de Kubernetes. La arquitectura core de Argo CD consta de un API server que bueno, es un servidor encargado de recibir esas peticiones ya sea de la CLI o bien vía API. También tiene un app repository que es un servicio encargado de tener cacheado tus repositorios que tienes integrados y con el que se compara el estado de esos archivos y un app controller que se encarga de comprobar el estado y de sincronización entre los repositorios. Vale, Joan, he preparado una demo súper básica, pero donde ya vemos ese workflow, ¿no? Que nos deja definir Argo, en la que he definido un deployment con un pod que ejecuta un hello world cada 5 segundos, ¿no? Entonces, esta es mi aplicación. Ahora veremos su definición, ¿eh? En esta aplicación yo puedo ir y ver que está sincronizado, puedo darle con qué commit está sincronizado, puedo ver el cambio, vemos que pasé de hacer eco de Hello World con 2 exclamaciones a 4. También puedo ver los pods anteriores, podría ver un resumen, puedo ver quién ha hecho esto, cuándo se hizo, puedo acceder a los logs de ese pod, vemos que está ejecutando el Hello World. Entonces, ¿qué haría yo? Bueno, pues hacemos una repasada a lo que sería ese deployment, que es muy básico, ¿no? Es un deployment que coge una imagen de Alpine y que del comando para levantarse hace while true, ejecuta un Hello World cada 5 segundos, ¿no? También, Joan, tenemos una aplicación de Argo CD en la que esto es un recurso concreto de Argo CD en la que le decimos un source, en ese caso es nuestro repositorio en la organización Into DevOps, una revisión en la que va a estar mirando los cambios y un path donde tenemos los manifest, que son esos archivos que luego aplicaremos a Kubernetes. Hay un montón de configuraciones. Este es un caso súper básico, pero creo que se va a ver cómo funciona. Entonces también hay una sync policy donde le vamos a decir si queremos que nos elimine los recursos una vez dejen de existir, si queremos que se sincronice automáticamente. Entonces,
teniendo este recurso creado en Kubernetes, bueno, en Argo CD, ¿vale? Que es el que estamos viendo ahora mismo en pantalla, si hacemos un cambio en la definición de nuestro deployment, que vamos a hacer hello Joan. En unos instantes deberíamos ver cómo nuestra aplicación deja de estar sincronizada y automáticamente nos va a levantar otro pod y vamos a ver que esos logs van a ser distintos. Bueno, aquí hemos esperado un poco y Argo CD ya ha detectado que había un commit más nuevo que el que él tenía en la caché. Ya vemos que está levantando otro pod. Cuando termine va a cancelar este y podremos ver, bueno, si miramos los pods, vemos que hay uno que está terminando y otro que hace 33 segundos que se ha levantado. Y si miramos los logs de ese pod, que es de este, deberíamos ver ya que no, efectivamente nos dice hello Joan, Hola, que hola. es el cambio que hemos hecho. También si vamos al dashboard podemos ver lo que hemos dicho antes, ¿no? Qué cambios se han hecho, qué commit, cuál es el estado y un montón de herramientas que a los DevOps nos gusta mucho. ¿Qué te ha parecido, Joan? Pues muy chulo, la verdad. Nunca había jugado con Argo CD, mira que he hecho el examen de administrador y todo, pero la parte de Argo CD creo que entra en el otro examen, que es el CKAD o de Development. Y joder, me has hecho ya un resumen muy chulo. Yo creo que cuando me ponga ya sé por dónde empezar. Yo ya digo, es una herramienta que no he podido utilizar ni en un entorno productivo ni en ningún trabajo, pero sí que siempre me había llamado la atención y me parece que aporta un montón de valor. Y ya por esa UI, que aquí tenemos solo una aplicación muy básica, pero si cuando tengas un montón de namespaces, un montón de servicios, solo con un vistazo, ver el estado, ver si se ha hecho el deploy, qué código hay deployado, un montón de cosas. Además que tú puedes dar, por ejemplo, imagínate que tienes un equipo que no es desarrollador, pero que es encargado de decir cuándo algo pasa en producción. Pues no tiene que saber nada de GitHub. Tú le das esa UI y te puede forzar el deploy una vez está desincronizado. Me gustó un montón. Ya, creo que lo que te pediría para la siguiente vez que juguemos con Argo, o lo hago yo, es ver cómo integrarlo con imágenes de Docker, cuál sería la forma estándar o buena de hacerlo, es la curiosidad que tengo, pero seguro que van un poco por ahí los tiros. Me parece súper bien. Y Vale, Martí, esa otra me- cosa que se me venía a la cabeza. Sabes que en Terraform tenemos el estado. Entonces, ¿el estado es el repositorio en sí? Porque claro, en Terraform el estado guarda el estado según Terraform de cómo están las cosas, que no tienen por qué ser las mismas que arriba. Entonces, el app repositorio quizás es como el similar al estado de Terraform. Porque claro, el código que hay en el repositorio, digamos, donde tenemos la infraestructura, es declarativamente cómo están. Pero pueden haber más cosas que declaren el estado actual de la infraestructura y que deberían estar guardadas en un sitio. Aunque no sé si quizás en Kubernetes no hace falta, no sé cómo funcionaría, cómo encajaría esto. Es que ya verás, Joan, que cuando te muestre la demo vas a ver que siempre te muestra en qué commit está tu infraestructura, ¿no? Vale. Entonces, para mí el estado, eso que comentas de comparar el estado de Terraform con el estado de Kubernetes, no sería tanto lo que hay cacheado en el repositorio, en el app repository de Argo CD, sino que sería ese comité en concreto en el que Argo CD tiene que tú has deployado. Y me gusta que preguntes esto porque justamente en la documentación de Argo CD muchas veces hablan de repositorio as source of truth, que es un poco esa práctica que quieren fomentar, ¿no? Que tú no puedas desde tu servicio local hacer cambios que no se vean reflejados en un repositorio, por ejemplo. Y Martí, una pregunta.
que me se viene a la mente. Por ejemplo, el apply que hace falta en Kubernetes para hacer cambios, ¿se hace aquí? ¿Y qué diferencia hay si estamos en... Porque eso también sirve para el código, ¿no? Si es un código de una aplicación, el construirse Mm, de la imagen de Docker pasa también aquí. No, Argo CD no te va a construir ninguna imagen, no va a hacer nada en el código. Argo CD es exclusivamente de infraestructura. Lo que sí que pasa es que seguramente tú tengas la definición del deployment actualizada cuando ya se haya construido la nueva versión de tu imagen del código. Entonces, en ese momento va a ser cuando se va a modificar el YAML, el deployment, y cuando ese cambio en la definición de tu infraestructura va a hacer que se haga el deploy. Y el API, como preguntas, sí que es Argo CD el encargado de aplicar esa nueva definición de tu YAML, YAML o, no sé, los distintos formatos que hay de definición de infraestructura en Kubernetes, en los manifests que digamos, Vale. en tu Kubernetes. Vale, entiendo. Entonces, nosotros seríamos encargados anteriormente de hacer una nueva imagen de Docker, luego haríamos el apply del deployment diciendo que hay una nueva versión disponible. Martín, una pregunta. Quizás es un poco guarrete seguramente, pero ¿cuál es la diferencia entre hacer una apply en una GitHub Action, ¿no? A hacerla con Argo CD? Pues me gusta que digas es un poco barrede porque ya tú trabajas bien y ya sabes, y qué ves enseguida cuando piensas en hacer un apply desde GitHub. Pues que vas a tener que dar un montón de permisos a una entidad externa que no está dentro de tu clúster, que vas a tener que establecer una conexión, bueno, unas credenciales para que tu GitHub pueda hacer applis, por lo tanto, crear recursos dentro de tu clúster. Entonces, una de las ventajas es esa seguridad que no es una entidad externa como es GitHub conectándose a tu clúster, sino que es una entidad que está dentro del clúster, que es Argo CD, consultando unos cambios de un repositorio y haciendo esos cambios, aplicándolos. Aparte de esto, en una GitHub Action tenemos muy poco feedback de cómo ha funcionado, ¿no? Ese API. Tendríamos los logs, pero quizá no nos enteraríamos. Entonces, Argo CD tiene una UI donde vemos, ahora lo veremos, muy guay, cuál es el estado de nuestras aplicaciones, si están sincronizadas, qué commit está deployado, quién lo ha hecho, cuándo, los logs y esos manifests que si eran un deployment con un replica set y si hay 3 pods, si hay solo un pod. Y nos da una serie de ventajas de monitoreo, de alertas y de consultar el estado que no lo tenemos en las GitHub Actions. Pues nada, esperamos que os haya gustado un poco la explicación y la charla. Y a mí me gustaría estar utilizando Argo CD temprano. A ver, Joan, Bueno, hasta pronto. Chao.